Hola cinéfilo, queremos aprovechar que estamos iniciando el año para traerte un programa diferente. Esta noche no tendremos a Martika con nosotros y tampoco tendremos entrevistas, sino recibiremos a dos de los más importantes críticos cinematográficos de nuestro país. Hace tan solo unos días, la Asociación Cubana de la Crítica Cinematográfica publicó una lista con las mejores películas del año recién concluido. Y esta noche recibiremos al presidente de esta institución, quien nos presentará esta lista y tendrá un debate con nuestro Joel del Río sobre las películas incluidas en ella. Disfruta estos 27 minutos donde aprenderemos sobre cine de la mano de estos respetados especialistas. Yo regreso contigo casi al finalizar. Para tratar de luchar un poco contra la rutina, bueno, primero buenas noches, que hay rutinas que sí son saludables. Buenas noches, estamos en su espacio, Te Invito al Cine, y decía que para tratar de evitar la rutina preparamos este programa especial en el cual mi amigo Rafael Grillo, presidente de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, y yo, su comentarista habitual, a falta de otro de pronto, en fin, su comentarista habitual, pues vamos a estar, ¿qué tú crees, Grillo? Comentando, glosando, explicando primero cómo se hace la selección de las mejores películas del año, diciendo nuestras discrepancias o aceptaciones o coincidencias con esa lista que quedó finalmente, y sobre todo tratando de cumplir con el propósito mayor de esa relación, que es ofrecer una especie de títulos, una relación de títulos al espectador, que lo pongan en contacto con lo mejor que se ha hecho y que se ha visto en Cuba recientemente. Películas a las que necesariamente se tiene bastante acceso. Buenas noches entonces, amigo mío. Buenas noches, Joel. Gracias por la invitación acá a tu programa. Sí, ya usted es veterano en estas lides. ¿Qué tú crees entonces? Vamos a explicar primero, si tú quieres, para que sepan nuestros televidentes cómo es que se hace esta selección, que es incluso anterior a 1959, anterior al ICAI. Se han seleccionado toda la vida, los críticos se han reunido para elegir las mejores películas del año. Y en lo que el procedimiento es el que varía. ¿Cómo se hizo este año, Grillo? Bueno, Joel, como tú lo has dicho, esto es realmente una práctica habitual que la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, que es quien hace esta selección, que bueno, para que lo sepan los televidentes, que la asociación agrupa a periodistas y críticos de cine, o sea que habitualmente ejercen esta función en nuestro país y cada vez somos, digamos, parte de una entidad internacional que es la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, FIPRECI. O FIPRECI, para que ve la sigla por ahí no sabe ni qué significa. Sí, hacer listas es una práctica habitual de los críticos y los periodistas y bueno, y de todo el mundo hace listas. Tú entras ahora mismo en Facebook y todo el mundo listó sus mejores películas del año. Y con internet ese gusto se ha incentivado. O sea, y la gente le gusta seguir las listas a su vez, hacer listas y seguir listas de otros, ¿no? Discrepar y todo. Y bueno, nosotros, te decía, hace muchos años que también hacemos nuestra propia lista, una lista que las características que tiene, como tú has dicho, son las películas estrenadas en Cuba durante ese periodo,
lo cual trae determinadas características, ¿no? Como por ejemplo, pueda un espectador decir, bueno, pero es que esta película yo la vi el año pasado, no fue este año, o falta tal y tal película que para mí es la gran película del año. Para que lo entiendan todos, son las películas que se pusieron en Cuba en nuestros espacios y salas cinematográficas. Y eso es lo primero que hay que entender. Y ahora, bueno, esta lista se hace por votación justamente de los miembros de esta Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Nos envían una relación, Grillo. Que a partir de ese listado de lo que se estrenó en el año, de todo lo que se vio en el año, entonces cada quien vota y dice cuáles son sus favoritas. Una relación de 10 para evitar los empates, ¿no? Porque si tienen todas el mismo valor, pues no se sabe qué puntuación da la cada se suman una. Y después, bueno, ahí las coincidencias, las que no hay, bueno, van armándose la lista en largometraje de ficción, documentales, animación, películas cubanas, y como también la CPC participa en el Festival de Cine de La Habana y da un premio colateral, también se hace una votación con respecto a las películas que consideramos mejores del Festival de Cine de La Habana. Es decir, no sería una lista, son un grupo de listas. Un grupo de listas. Porque vi algún que otro periodista que se despistó y dijo que La Mujer Salvaje era la mejor película estrenada en el año y es la mejor película cubana estrenada en el año. Está bien. Vamos a estar comentando, por supuesto, la lista, cómo quedó, qué títulos quedaron, toda esta historia, pero primero te pregunto, ¿qué por ciento de coincidencia más o menos tuviste tú? Es decir, entre las que tú elegiste y las que al final quedaron. Bueno, en cuanto a los largos de ficción, creo que habrá un 70% o algo así de eso de la lista, realmente. Yo creo que ha sido al final, y ya después hablaremos de eso, creo que la lista es bastante atinada en cuanto a que es representativa realmente de lo mejor que se puso en el año en Cuba. Bueno, con esta característica que comentamos, ¿no? Que puede que alguien decir, bueno, ¿y por qué no está tal película? Bueno, es que simplemente no se ha puesto, ¿entiendes? Y como digo yo, ¿y por qué esta, que ya diré después de qué título se trata, está tan alto? ¿Por qué razón tiene que estar tan alto esa película? Pero bueno, esos son ya detalles. Como bien dices tú, el espíritu general del asunto es que es una excelente guía, creo, de lo que se vio y que se eligieron títulos que son todos de muy alta valía. Aunque al nivel de los gustos personales, más acá o más allá. Claro. No, es que al final es así, o sea, esta no es la lista de un crítico, después tú harás la tuya y nada, pues mira tu fuego como ya lo hice. O sea, que puse mi lista de mejores películas del año que bueno, tienen otras características, ¿no? Porque no es guiado por un listado en este caso. Es como decíamos, tiene una media de calidad. Pasa como con el Oscar un poco, ¿no? Que es muy raro encontrar una película nominada o premiada en el Oscar que sea infame. Eso es difícil. Por lo menos tiene un promedio de calidad. Tenemos que auxiliarnos, ustedes nos perdonarán, pero tenemos que auxiliarnos para empezar a comentar. O empezamos por la película cubana o la dejamos para el final. ¿Qué tú crees? Vamos a dejar La Mujer Salvaje para el final, que al fin y al cabo es el cine nuestro y es el que nos debe emplear más tiempo. En la mitad más baja de la lista comienza ya con polémica. Vamos entonces, Grillo, si tú quieres, a ver la parte inferior de la lista, recordar que en esta parte inferior puede haber una película que haya recibido el máximo de los votos de algún crítico. Sí. Así que no es un orden estricto de relevancia, sino que todas estas se supone que son buenas películas. Y además vamos a mencionar también lo que han quedado como los mejores documentales, tal, en fin, la selección en un sentido más o menos amplio. Entonces, la lista de ficción quedó en el último lugar o décimo, Los Fabelman, norteamericana de Steven Spielberg. En el noveno, una película que sé que no te gusta, como dice la canción, Amigas. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, yo la adoro. Una película mexicana de Alejandro González Iñárritu. En el octavo está Close, de Bélgica, que se exhibió con el título en inglés, no hay nada que hacer con eso. De Lucas Don, es su segunda película creo, es excelente también esta película. Broker, que también se exhibió con ese título en inglés, es una película coreana dirigida por el japonés Hirokazu Koreeda, una gran película como casi todas las de Koreeda, por lo menos de un tiempo a esta parte. Y en el sexto lugar está La Peor Persona del Mundo, que es una película noruega absolutamente conmovedora. A nuestra asesora, creo que era la que le gustaba mucho esta película, de Joaquín Trier,
no sé cómo se pronunciará, el noruego Joaquín Grillo, imagínate tú. Así mismo. Lo decimos tal y como se escribe. Entonces, de esta zona de la lista y enseguida comentamos los documentales y demás. Sí, bueno, ya tú empezaste hablando de la película de Alejandro González Iñárritu, Ubaldo, Falsa Crónica de una verdad, que por cierto fue una película producida creo que por Netflix, me parece, esta película. Creo que a mí me gusta mucho el cine de Alejandro González Iñárritu, es de esos realizadores que rompiendo el siglo y renovaron de alguna manera el cine mexicano. Es una lástima que hayan hecho un salto tan rápido todos, él, Cuarón, Guillermo del Toro. Pero regresaron, chicos, todos han regresado. Sí, pero y este es el regreso de Iñárritu. Sí, pero han tenido un paso por el cine hollywoodense que de alguna manera quitó, o sea, la posibilidad de que hicieran un cine con referencias más locales, como hizo Alejandro González en Amores Perros en un principio. Exactamente. Y entonces creo que esta es una película que se sale totalmente de... Es una película desbordada. Yo entiendo perfectamente que no pueda... Película feliniana. Que a mucha gente no le guste. Sí. Autorreferencial. Y eso es un profundamente tipo de autorreferencial. Es un tipo de cine que necesita un tipo de espectador cómplice del realizador, ya, y también de ese tipo de cine. Y de la realidad de México, que es importantísima en la película. También, la realidad también. política, económica, cultural y todo. Porque para mí es una película manual. Te confieso que yo sí la adoro. Me encantó Bardo. Y ahí discrepamos. Y creo que donde sí estábamos un poco más de acuerdo era en Los Fabelmans de Spielberg. Sí, sí, una película que teniendo en cuenta la enorme filmografía que ha tenido Spielberg, en que indiscutiblemente habrán al menos en una lista de 100 películas, grandes películas, de lo mejor del habrán cine. por lo menos 5 películas de Spielberg y que no ha dado una pieza como ET. Yo no las pondría jamás, pero bueno, en fin, van a quedar. Okay. Y yo no puedo hacer nada por evitar. Pero sí, bueno, de eso se trata el ejercicio de la crítica, ¿no? Un ejercicio siempre Claro que sí. de que tiene que ver con gusto y con interés. Y también tengo que decir, para que esto no sea un me gustó o no me gustó, explicar un poco Los Fabelmans. Yo creo que es una película donde Spielberg descubre a destiempo el cine de autor, que se inventó junto con el cine, pero que tuvo su época de gloria a finales de los 50 y principios de los 60. Es decir, ese cine autorreferencial, yo y mi historia, y yo voy a contarle a los espectadores, y supongo que eso lo voy a hacer interesante, quién yo soy, cuál es mi familia, cuál es mi relación con mis padres, y además, muy importante esto, cómo yo descubrí el cine. Lo que a mí me pasa, que eso ya yo lo vi como lo hicieron Truffaut, Fellini, Tarkovsky, los más grandes realizadores que han existido. El resultado de la película de Spielberg no me da ninguna gracia. Pero lo que nunca lo viste, ¿cómo lo haría Spielberg? O sea, ¿cómo Spielberg contaría él su propia historia? Me aburre. Sí, está bien, o sea, pero el cine de Spielberg... Y no me dice nada que yo no sepa ya, porque la historia de Spielberg también es... ¿Quién no sabe? Fanático del cine, o que sea medianamente cinéfilo, ¿quién no sabe? De su origen judío, de que tenía con 9 años una cámara en que ya hacía Pero el películas. cine de Spielberg tiene siempre ese matiz, digamos, de búsqueda de lo emotivo, de ese enganche a través de la empatía con el espectador. No, eso no es lo que yo le critico. Que es lo que al final le da su singularidad, ¿no? Porque Spielberg eso siempre ha sido parte de su cine. No, es eso. Y desde ahí construye, digamos... Un cine clásico. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me resulta adorable de esta película, que es el personaje de Michelle Williams, por ejemplo. Ah, sí, no. El Y la personaje de la madre y la actuación de ella, ¿no? Y por eso es una película que, a pesar de que pueda gustarnos o no, que podamos mirando toda su filmografía en sentido general, no verla entre sus mejores películas, de todas maneras es como menor, una ¿no? película que para esta lista no es que desentone del todo. ¿Ya? No. Desentonar como desentonar, ninguna desentona. ¿Qué te parece la peor persona del mundo? O Broker, o Close. Vamos a hablar de estas tres. Las tres son 3 películas que me gustaron. O sea, la peor persona del mundo es una película... hay cosas que no me gustan de la película, pero su tono, la manera en que está intentando contarnos una historia que es como diría un amigo mío, una historia de pijos para pijos, ¿ya? Tiene sin embargo cierta, no sutileza, sino atrevimiento, sobre todo pienso yo sobre todo hacia la segunda mitad de la película, en donde este personaje esta persona, digamos, de mayor edad, con la que él ha tenido relación, que de pronto tiene
una situación física, de enfermedad difícil. Ahí se revela sobre todo ciertas aristas de la sociedad contemporánea y la manera en que los artistas y los creadores tienen que lidiar con ciertos discursos, digamos, de época y ese choque, digamos, de generaciones, de maneras de pensar que están representados a través de este personaje, a mí me resultaron... A mí no me pareció tan atractiva la parte que lo es y no lo voy a discutir. La parte social o del diseño de los personajes, como una cierta refuncionalización, digamos, por emplear una palabra fea, pero que ilustra lo que quiero decir, del melodrama. Se está haciendo últimamente un tipo de melodrama que sacrifica algunas de las características medulares del género, pero que asume otras. Por ejemplo, del melodrama filial. La relación entre los personajes era muy de melodrama, claro, sin excesos, sin lagrimeo, sin exceso de victimización, pero en cuanto más bien cercano a la tragedia, a una tragedia de tipo contenida y muy nórdica, por supuesto. Y en ese sentido a mí me pareció La peor persona del mundo, una película muy atractiva. Al igual que en el melodrama, creo que está un melodrama ahora visto desde los personajes distintos sexualmente hablando o por su inclinación sexual, la película del belga, de Lucas Dong, Close, que es interesantísima porque ya el cine dedicado a este tipo de personajes, creo yo que ha rebasado la etapa de mira qué distinto es un personaje porque es gay. Van a otro tipo de cómo ese tipo de personajes funcionan en edades tempranas de la vida, cómo se adaptan socialmente, qué piensan los otros de ellos. Y aunque la película tiene matices de melodrama y de tragedia incluso, pues de todas maneras es un discurso que termina encauzándose en torno a la normalización del asunto. Y cuando no se normaliza, los terribles resultados que pueden aparecer. Sí, en esta película que es un coming of age, o sea, adolescente, Sí, descubrimiento que es un descubrimiento no solo no de la sexualidad, sino de los sentimientos en sentido De los general. sentimientos. Y creo porque que son eso, niños muy chiquitos, hay que decir eso, muy jovencitos, muy jovencitos. y creo que eso es lo interesante, o sea, de que no estamos hablando del sexo, en definitiva. Del sexo, de alguien que tenga una inclinación de una marcada. inclinación marcada. Estamos hablando simplemente del descubrir de los sentimientos, el despertar y cómo los sentimientos, unos individuales propios, siempre están en contraste y están en una lucha de conformación con lo que te viene del afuera. O El sea, individuo y como el la colectivo, manera ¿cómo no? en que el afuera, los demás y el juicio de los demás modula tus propios sentimientos. Y creo que eso es lo que hace de alguna manera distintiva a Close en ese tratamiento de este tema. Y respecto a Broker, bueno, Hirokazu Koreeda ha hecho todo un poema con una serie de sucesivas películas sobre los pequeños personajes, las situaciones aparentemente insignificantes, sobre lo que para cualquier otro cineasta con menos ojos y menor poder dramático serían naderías y gente que nadie miraría. Y él en Broker vuelve a repetir esta oda a lo pequeño que venía ensayando y que sigue repitiendo. Que además, y creo que esto puede servir como una invitación general a los espectadores. Yo a todas partes, a todo el mundo le digo ahora, si quieren ver buen cine, vean cine asiático. O sea, donde se está haciendo un cine realmente distinto, realmente menos espectacular, pero mucho más emotivo, mucho más cercano a cada uno de nosotros, está en ese cine asiático. Y creo que Broker cae dentro de una línea, no solo de este realizador, sino una línea de películas en la que está, por ejemplo, la sonadísima Drive My Car, que el año pasado quedó en la lista, ¿no? Quedó en la lista, o una que les recomiendo que la vean, que no está en esta lista, que es Días Perfectos, Perfect Days, Días la de Perfectos, Wim qué maravilla de Wenders, película. realizada en Japón. ¿Qué es ¿Tuvo muy esto? pocos votos, Grillo? No, es que no estaba en la lista. El Perfect No, Day yo no la no recuerdo estaba, tampoco. no Sé sabía. que yo la vi estrenar. este año y yo hubiera Sí. querido que quedara, pero no Yo sé creo si que no estaba estaba. en la lista para votar por Es ella. una gran película y va por esa línea, ¿no? De este retrato de la vida cotidiana y de lo que somos en definitiva la mayoría de las personas. También debe tenerse en cuenta que los críticos, cuando hablamos de grandes películas, no estamos pensando por esa que usted vio y le gustó, porque tenía muchísima acción, porque estoy yendo últimamente a un club de video de esto y es increíble como la gente pide las películas.
Pero tiene acción, pasan cosas, porque en esa película no pasa nada. Y habría que explicar alguna vez por qué nos gustan tanto a los críticos esas películas donde no pasan nada. Pero eso sería otro programa, porque aquí hay varias en las que no pasa nada, poniéndole comillas a esa expresión, porque pasa de todo. Lo que hay que tener, qué sé yo, los ojos abiertos y la mente también abierta para descubrir todo lo que está pasando. Y tiene que ver también, yo creo que las expectativas de los espectadores en ese sentido, de qué cosa es el cine, qué cosa es una película. Para que 2 horas una película. Claro. Tiene que ampliarse, ir más allá de que voy a pasar un rato, digamos, agradable viendo 2 patadas y gente corriendo. O sea, y por ahí creo que tiene que ir la cosa. Y ¿no? Con mucha atención también, porque este año estaba una que yo hubiera querido ver en la lista y no la vi, de Killer. De Killer. De Killer, no tuvo votos, ¿no? Pero no estaba en la lista. Sí, sí. ¿Estaba en la lista de Killer? No, bueno, no sé si estaba en la lista. Yo la vi en la televisión y asumí que estaba. No estaba en la lista. Excelente. Y es de patar piñazo también. Y la mejor escena de la película es de patar piñazo. Pero bueno, esas son otras consideraciones. Vamos a volver a la lista y vamos a volver para dejar para después, para otro programa o algo, otros rincones de esta selección. Vamos a hablar sobre los animados. Quedó como el mejor Elementos, de Peter Sohn. ¿Tú viste la película? Simpática. Muy simpática. Sí. Bueno, el cine de animación está viviendo, creo yo, un momento realmente interesante, un momento de eclosión. Se está haciendo cine de animación bueno, con un sentido, digamos, más comercial, con un sentido, digamos, más de experimentación. O sea, y a veces de mucha calidad. Hay buen cine de animación, incluso hasta en la propia Latinoamérica, un país como Brasil, por ejemplo, está teniendo un boom de la animación. Y creo que Elementos es curioso que en el Globo de Oro más reciente ganó Miyazaki, increíble. Ganó Miyazaki. Le ganó a todos, los Pixar y los Disney y los todos. Ganó Miyazaki con su última película, El Niño y la Garza. El Niño y la Garza, sí. Y ahí en esa lista tenemos de segunda a Spider-Man cruzando el multiverso, que a mí me llamó la atención, no hubiera sido el primer lugar, porque Spider-Man cruzando el multiverso realmente ha sido un boom. ¿A ti te gustó? Sí, me parece que es una reinvención. Me gustó como diseño de imágenes. En ese sentido, sí, o sea, es como todas las posibilidades técnicas que hoy brinda la animación pueden ponerse al servicio hoy de un espectáculo. La historia y eso me pareció un poco más de lo mismo, ¿no? Una vez que uno sabe lo que es el multiverso y lo que es Spider-Man ya, la película se vuelve un poco que es lo mismo. Y no siento yo un amor especial por Spider-Man. Aunque me gusta la del 2002, la primera. Bueno, que tampoco era la primera. La de Sam Raimi, la primera trilogía de Sam Raimi. Sí. Oye, vamos a hablar sobre la selección de la crítica dentro del jurado, del festival, perdón. Las mejores películas que los críticos consideramos que eran y yo te lo dije en el marco del festival, me sentí muy satisfecho con el trabajo del grupo de periodistas y de críticos que integramos la asociación por seleccionar Eureka, una película que el jurado parece que no vio o que no le gustó para nada, cosa que se admite, pero a mí me parece la película más ambiciosa y una de las mejores películas latinoamericanas de los últimos tiempos. No sé qué piensas tú sobre ella. Ahí, o sea, Eureka me parece una película interesante. Recuerda que en este festival yo estaba también como jurado de la FIPRECHI y tuve que ver Eureka y también ponerla en el concierto, ¿no?, de otras películas a la hora de valorarla. Yo creo que es una película con una estructura narrativa que, digamos, digresiva, que puede ser interesante. Muy Lisandro Alonso. Muy digresiva. Digresiva es esas películas que, para ponerle un poco en lenguaje, tú me corriges, sí. que uno a veces no entiende de qué tratan y empiezan a tratar de muchas cosas y los críticos decimos que son digresivas. Pero lo que puede ser que al final uno le encuentre, como a mí me pasó con Eureka, una armazón y un mensaje, vamos a decir. Porque esa es la idea de una estructura digresiva. O sea, una estructura digresiva es donde uno está conduciendo, digamos, una historia hasta un punto y en ese punto se escapa hacia otro lugar. Y esta película en ese sentido es ejemplar. O sea, tiene 3 grandes capítulos que tiene la película en donde, digamos, uno termina y el otro arranca inmediatamente. Y creo que ahí en el manejo de esa estructura narrativa tiene ciertos problemas la película, pero de que es indiscutiblemente una película interesante, sobre todo además porque cada uno de estos capítulos es un género distinto, es una manera de retratar
de construir personajes, de todo completamente diferente, y en donde, digamos, va desde el cine, digamos, más clásico hollywoodense, hacerte un western, hasta de pronto caerte en un retrato totalmente antropológico, ¿no? No, y a todas estas, yo creo que es la actualización de todo ese retrato de lo latinoamericano, que es a veces un concepto tan escurridizo, tan difícil de retratar. Sí, lo que pasa es que está... Y hecho por un director del que no lo esperábamos, a la verdad. Porque él ha tratado otro tipo de cosas, más bien los problemas subjetivos y tal. Pero ahora se nos aparece con esta cosa, que decir, Latinoamérica es esto, es al fin y al cabo la inmensidad, lo inatrapable, que va desde los primeros pobladores hasta las cosas más modernas. Y es como una película desbordada también, como Bardo, en otro sentido, porque tiene otro... Sí. Eso me pasa, que a mí a lo mejor los deportes. Hasta coincidimos con el jurado oficial, porque está Totten en el tercer lugar, la mexicana. Es una película adorable, yo creo. Sí, es una película adorable. Eso es lo que me pasa con Totten, que creo que... Pues mira, coincidimos en eso. Pero creo que en ese sentido es una película que puede ser sobrevalorada, ¿sabes? Quizás a lo mejor es mi opinión. Bueno, Grillo, a mí me encantó. No es que no me guste. No es que no me guste la película. Estamos hablando también, digamos, de escalones, ¿no? Bueno, no nos ha dado tiempo, como sabemos, para comentar todo lo que debíamos comentar. Sí. Así que la segunda parte de la lista y las mejores películas cubanas se nos quedan para el próximo viernes, si usted puede venir de nuevo. Ha sido interesante porque hemos discutido bastante, ¿no? Y eso volverá loco a los espectadores, pero de otra manera también ellos decidirán con quién se quedan, ¿no? Claro que sí, o con ninguno de los dos. También. Una tercera posición Claro. que se vale. Hasta el próximo viernes, entonces. ¿Viste lo que te comenté al principio? Hemos tenido un programa bien dinámico y muy útil, pues hemos aprendido sobre las películas más importantes exhibidas en Cuba en el último año. La próxima semana seguiremos con este debate y esperemos que este programa te sirva para, si no las has visto, busques los últimos títulos y puedas disfrutar y armar tu propio criterio sobre estos filmes. Nos veremos el próximo viernes a la misma hora por la señal del canal educativo, para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.